Aprovechando este receso que se nos hace bastante largo, quiero contarles una historia. Una historia que tiene final feliz, es cierto, que termina con la primera victoria de Carlos Reutemann en la historia de la Fórmula 1. Contexto para los más jóvenes y contexto para aquellos que no son argentinos. Carlos Reutemann, piloto argentino, corrió 10 años en la Fórmula 1, desde el 72 hasta el 82, y fue uno de los pilotos más calificados de la época. Ganó su primera carrera en 1974, circuito de Kyalami, el auto el que estamos viendo, y por ahí va la película, porque en medio de este final feliz tuvimos una historia increíble, de corte trágico. Bienvenidos, soy Adrián Puente, este es mi canal de YouTube Telemétrico F1 y quiero contarles hacia atrás esta película, que en parte está explicada en esta imagen. La moderada sonrisa, el moderado festejo de Carlos Reutemann, a pesar de que representaba su primera victoria en la Fórmula 1. Y más allá de que la moderación era parte de su carácter, Reutemann estaba prácticamente en pleno duelo en ese podio de 1974. ¿Por qué? Y hasta acá y a partir de acá, quiero empezar a cortarles la historia. Contexto: crisis del petróleo. ¿A qué viene esto en nuestro canal de YouTube? Es un contexto importante porque esto condicionó el formato del fin de semana, porque no había combustible. Entonces el expendio de combustible en Sudáfrica estaba restringido a determinada cantidad de días y en función de esos días elaboraron la carrera. Tanto es así que se corrió un sábado. Ahora, ¿por qué la crisis del petróleo? Por las consecuencias de la guerra de Yom Kippur, Israel contra los países árabes. Los egipcios, entre otros, cortaron los flujos comerciales habituales, por ejemplo, como vemos en uno de los caminos de Sinaí, y el mundo se dio privado justamente de la comercialización del petróleo. Entonces los barriles valían una enormidad de precio. Fue la primera gran estampida mundial. Sudáfrica completamente aislado porque además estaba vigente el régimen del apartheid, que segregaba a la población negra y por eso tenía sanciones de los países occidentales. La Fórmula 1 en este sentido miró para otro lado y corría en Sudáfrica de todas maneras. Como se veía alterado en una magnitud muy grande el desarrollo de la actividad durante el fin de semana y había algunas modificaciones en el circuito, era bueno probarlo. Y antes de la carrera, una semana antes de la carrera, permitieron ensayos. ¿Qué pasó en ese ensayo? Participó este piloto, que era gran amigo de Carlos Reutemann, norteamericano, magnate, dueño de una química que en realidad había heredado sus padres, y gran parte de esa fortuna la utilizaba para correr. Pero era un gran piloto, amigo de Carlos Reutemann, y se llamaba Peter Revson. ¿Qué auto usaba en aquellos años 70? Este auto, el Shadow DN3 Ford, motorizado por Ford, después de haber pasado incluso por una muy buena época de McLaren. Y con este vehículo se disponía a practicar. ¿Qué pasaba con Revson? Yo diría que llegaba emocionalmente perturbado, y esto no es una película para el corazón, pero hay que ponerlo también en el contexto, así como contamos lo del petróleo. Su novia fue clave, Marjorie Wallace. Para la época y los estándares de la época, un jurado había determinado que era la mujer más linda del mundo. Había ganado el concurso de Miss Mundo, era la norteamericana más codiciada, era la pareja en aquel momento de Peter Revson, pero días antes de que Revson empezara con aquellos ensayos, se descubre, y porque los paparazzi están en todos lados, esta imagen. La de Marjorie con alguien que no era Peter Revson. Era Tom Jones, uno de los cantantes más populares de la época. Y en Barbados los descubren en esta situación. Marjorie vuelve, Peter Revson acepta sus disculpas y ella lo acompaña a aquellos entrenamientos con un estado emocional por lo menos condicionado para el piloto norteamericano. ¿Qué sucede en ese entrenamiento previo a la carrera de Sudáfrica? Lamentablemente sucede esto. Se estrella contra el guarrail, se emprende fuego, el auto enroscado en la pared. Nadie lo puede sacar de allí. Recuerda la crónica que en aquel Kyalami, en la curva Barbecue, como vemos, una curva de alta velocidad en un circuito que iba hacia la derecha, en dirección de las agujas del reloj,
es donde se da el accidente. El auto termina así, un montón de pilotos intentaron rescatarlo, aquellos que participaban de la prueba y aquellos que no participaban de la prueba. Por ejemplo, Dennis Hulme, que estaba de civil. Por ejemplo, Graham Hill, que estaba vestido de piloto. Por ejemplo, Emerson Fittipaldi, que iba camino hacia su segundo campeonato del mundo. Intentaron dar vuelta al auto, pero lamentablemente todo ya era tarde. Quedó así, quedó destrozado, enroscado, apenas reconocible su cadáver. En este contexto se llegaba a la carrera. Miren lo que había sido esto. Incluso este hombre, Tony Southgate, reconocido diseñador en los años 70 de autos de Fórmula 1, era el responsable del diseño de ese Shadow. ¿Y qué había buscado Tony Southgate? Había buscado aliviar ese auto. ¿Y sobre qué estaba trabajando? Sobre suspensiones que tenían algunas piezas de titanio. Una pieza resistente, una pieza más liviana, que le podía dar algún tipo de ventaja. ¿Pero qué pasó? Se reconoce que un perno de titanio de este auto en el que estaba Peter Revson fue el que se rompió, el que se quebró y que lamentablemente levantó por el aire el auto y lo hace enroscarse contra un guardrail. Eran otras épocas. Tony Southgate después fue reconocido como uno de los mejores diseñadores de la historia porque trabajó con Colin Chapman durante mucho tiempo y a nadie se le ocurría, como sí sucedió después con Frank Williams ante la muerte de Ayrton Senna, de llevarlo a un tribunal. Esto se consideró como cosas de carrera. Tony Southgate pidió disculpas. Por supuesto que estaba muy lejos de su intención hacer un auto que matara a un piloto y que él dijo, bueno, nunca más voy a usar estos metales livianos, sino que volveremos a estructuras más convencionales. Y ahí siguió trabajando con el aluminio. La cuestión es que ese momento previo a la carrera terminó así, con la lápida de la familia Revson que recuerda a Peter, a su hermano Douglas, que también falleció en un ensayo de autos deportivos, no al nivel de Peter, pero esta fue la historia trágica de esa familia. Y la foto final de ese fin de semana fue esta. La de Carlos Reutemann cruzando la bandera a cuadros, levantando su brazo derecho casi en homenaje a Peter Revson, porque era su gran amigo. Les cuento dos detalles muy chiquititos para que entiendan la atmósfera en la que Loles se estrenó como piloto victorioso en la Fórmula 1. Esa mañana, antes de la tragedia, Reutemann estaba jugando al tenis en el hotel con Revson. Lo deja, lo despide, Revson se va hacia el circuito de Kyalami y después pasa lo que les acabo de contar. Y Reutemann fue uno de los responsables de reconocer el cadáver y de juntar su ropa para llevárselo a su familia, las pertenencias que Revson había dejado en el hotel. Poco después, la carrera, poco después, su victoria, poco después, lo que suponía ser el momento más excitante de su carrera deportiva, y nada de eso pudo suceder, porque en su cabeza estaba la memoria de su amigo fallecido horas antes, en el mismo lugar donde él ganaba por primera vez en la Fórmula 1. Historias, a veces felices, a veces trágicas. Un placer y gracias como siempre por estar en este canal, Telemétrico F1.